¿Quién quiere continuar? Profe, continuamos nosotros, el grupo de Juan Esteban Aguirre, Laura y Fabián Andrés Uribe. Perfecto, adelante. Profe, voy a empezar, dame un segundo, yo empiezo a compartir las diapositivas. Perfecto. Bueno, profe, si quieres yo voy arrancando mientras Fabio va presentando el tema de los derechos económicos, sociales y culturales frente a los instrumentos internacionales que estamos revisando, lo que tiene que ver con la Carta Andina. En primer lugar, pues manifestar que nuestra exposición pues parte también de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada en 1948, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, declaración que fue adoptada por la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas, que inspiró, ¿cierto?, que se dieran tratados y convenios internacionales con posterioridad. Por eso se habla de ese sistema multinivel de protección de los derechos humanos, toda vez que encontramos protecciones a nivel nacional, vemos protecciones a nivel supranacional y vemos protecciones a nivel internacional. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que manifestar que han sido pues como muy fuertes los debates que se han dado frente a los derechos económicos, sociales y culturales. Porque hay dos posturas, una postura más liberal y más radical, que tiene que ver que los derechos económicos, sociales y culturales que se plasman en una declaración o en dos declaraciones, y ahorita contamos por qué se dan dos declaraciones, y tiene que ver con el tema de la Guerra Fría. Hay unas personas que dicen que estos derechos económicos, sociales y culturales pues tienen más un carácter orientador y que dependen más de la voluntad política de los estados, y hay otra corriente doctrinaria que nos habla que estos derechos económicos, sociales y culturales pues tienen que ver más con obligaciones entregadas a cada uno de los estados que ratifican estos protocolos internacionales. Entonces, frente a este tema, podemos decir que los derechos económicos, sociales y culturales son un tema que han generado un debate político y económico no solo en América Latina y en Colombia, sino que su debate arranca, Fabio, atrás por favor, arranca en 1950 con la suscripción en Roma de un sistema europeo en el cual se plasman también pues como todas estas luchas sociales que se originaron con posterioridad a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fueron 20 años, porque la declaración es de 1968, en los cuales se discutió pues como la necesidad de estos derechos sociales y por eso entonces uno observa que dentro del mismo pacto, dentro del mismo instrumento internacional se toman dos posturas. La primera de ellas tiene que ver con esa apuesta de los estados socialistas. Estábamos en plena época de Guerra Fría, en la cual ellos le apostaban a la causa de los derechos económicos, sociales y culturales, pues los vinculaban con esos ideales de sociedad socialista. Claro, pero perdóname, te hago un paréntesis, es que recordemos que en plena Guerra Fría los dos bloques fueron precisamente la Unión Soviética, promulgando lo que tú estás diciendo, el socialismo y las ideas socialistas, y el otro bloque era Estados Unidos. Entonces, justamente lo que estás diciendo, sí, continúa Juan Esteban, muy bien. Entonces, frente a eso, pues entonces vemos que los socialistas le apostaban más a los derechos económicos, sociales y culturales. Y el bloque capitalista, que era el norteamericano, pues insistían en dar prioridad a los derechos civiles y políticos, debido a que estos representaban más los ideales de libertad y democracia.
Por eso es que cuando nosotros empezamos a observar ese pacto de 1968, nosotros encontramos que en un mismo instrumento hay dos declaraciones con dos finalidades, porque lo que se buscó fue dar una fusión entre la postura socialista y la postura capitalista, porque nosotros encontramos en el instrumento internacional lo que tiene que ver con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la postura norteamericana, y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que es la postura ya más de países sociales representados pues por Rusia y estas grandes pues como naciones. Fabio, continuemos por favor. Muy bien. Bueno, aquí como lo decíamos, esto se debe o obedece al tema de la Guerra Fría. Por eso en la ONU pues se adoptaron en un mismo instrumento internacional dos pactos. Fabio, continuemos por favor. También pues logramos buscar e investigar que además de la diferencia que existen en los dos pactos tal y como fueron adoptados, diferían en ciertas situaciones, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues preveía específicamente la creación de un comité de derechos humanos compuesto por expertos independientes que tenían la responsabilidad de supervisar la aplicación mediante un sistema de peticiones, entre otros medios. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues buscaba la creación de un órgano político dentro de Naciones Unidas que supervisara un procedimiento para la presentación de informes. Fabio, siguiente. Bueno, entonces la declaración final de esta conferencia firmó y dio pues como estas directrices. Primero que se habla de derechos humanos que son universales, indivisibles, interdependientes y que están relacionados entre sí. Y que la comunidad internacional debe tratar en general de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos un mismo énfasis. Esto lo extraímos de una conferencia de la ONU para el año 1993. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pues se creó en 1966 y en Colombia se ratificó a través de la Ley 74 de 1968, en plena vigencia de la Constitución del 86, pero que se ratificó y debe ser analizado como norma preconstitucional de 1991, ya en sintonía de las disposiciones constitucionales de la Constitución de Política de 1991. Este pacto, de manera genérica, pues consagra los siguientes derechos y obligaciones para los estados. Y nosotros hicimos pues como un pequeño resumen. En el preámbulo se reconoce la dignidad humana como principio fundante, tanto para la Declaración Universal de los Derechos Humanos como para los pactos civiles y políticos o los derechos DESCA o de segunda generación, porque la ONU los ha fundamentado como derechos de segunda generación. Pues hubo una doctrina muy fuerte que hablaba frente a ellos. Eso ahora se discute, pues la relevancia de derechos de primera, segunda y tercera generación, pero históricamente se puede decir que estos instrumentos internacionales que hablan desde la órbita de la dignidad humana parten de dos categorías puntuales. Lo primero es el respeto de la indemnidad personal, que tiene que ver con el respeto de la dimensión física del individuo. Por ello, pues la prohibición de las torturas, de tratos crueles e inhumanos que responden como esa protección de esa dimensión física del individuo, y asimismo también lo que ha denominado la doctrina como el respeto a la autonomía ética del individuo, que tiene que ver con esos derechos intelectuales, esa libertad de expresión, esa libertad de escogencia de profesión o oficio, esas libertades
públicas, esas libertades civiles, esas libertades políticas que hacen pues como parte de esa dimensión intelectual del ser humano. Por eso cuando hablamos de dignidad humana es muy bueno pues como plantear esas dos categorías, la de la indemnidad personal, que es el respeto a la dimensión corpórea o física, y el respeto de la autonomía ética del individuo. Si nosotros empezamos a observar pues todos los criterios que tienen estos pactos, pues en primera instancia hablamos de ese principio de libre autodeterminación de los pueblos. En segundo lugar, pues tenemos medidas económicas, técnicas de asistencia y de cooperación internacional, esos principios de no discriminación, de igualdad y de límites a estos derechos, buscando pues como una interpretación favorable a lo que se concibe como derechos económicos, sociales y culturales. Hay una parte tercera que nos habla ya propiamente de algunos de estos derechos de segunda generación, conocidos como DESCA o económicos, sociales y culturales, que nos habla del trabajo desde el punto de vista de condiciones equitativas, la seguridad social, esos derechos de asociación y sindicales y todo lo que tiene que ver pues como con la familia, la alimentación, la vivienda, la salud y la cultura. Y ya en la parte cuarta de este instrumento se nos habla acerca de los informes o medidas progresivas. Por eso también algunos llaman que son derechos progresivos, los que adoptan esa postura liberal que depende de la voluntad política y de los recursos económicos del Estado. Entonces, por eso alguna parte de la doctrina también suele llamarlos de no solo de segunda generación, sino derechos progresivos. Y ya la parte quinta del instrumento internacional, que ya nos habla de temas de derecho internacional público propiamente dicho, que tiene que ver con el canje de notas, la firma, la ratificación, la adhesión y todo lo que tiene que ver con la entrada en vigor de este tratado internacional. Para el caso concreto y mirando la articulación que tiene estos derechos económicos, sociales y culturales, pues podemos observar que hay una trazabilidad. En la Constitución, el artículo 42 nos habla sobre los derechos de la familia. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo encontramos en el artículo 10º, lo mismo los derechos que tienen que ver con las mujeres y con ese enfoque de género y ese enfoque diferencial, pues lo tenemos en la Constitución Política y en el Tratado Internacional en el artículo 7º, lo mismo lo que ocurre con niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas en condición o en situación de discapacidad. Si bien hay unas situaciones que tienen que ver con temas de propiedad y acceso a la tierra, pues no encontramos ni en la Constitución ni en ese pacto temas que tengan que ver con campesinos y grupos étnicos. Encontramos también esa trazabilidad entre la seguridad social y este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo que tiene que ver con salud, saneamiento básico, producción alimentaria, educación, cultura, vivienda, recreación, propiedad y el derecho al trabajo. Que como pueden observar, pues tenemos ahí como situaciones pendientes pues como de ir revisando porque no quedaron pues como denotadas, haciendo claridad que la Constitución es una norma del 91 y la estamos cotejando en comparación con una norma de 1968 y una norma internacional, pues no se tendría tanto desarrollo. Pues también logramos observar que para doctrinantes como Smith, Nozick y Hayek, los derechos económicos, sociales y culturales, para ellos los más radicales y más liberales en el sentido doctrinario, pues ellos dicen que son normas programáticas que le indican al Estado acciones futuras de contenido moral. Por eso estos derechos siempre estarán determinados por lo que indique la ley o el programa público que los desarrolle y no se tiene posibilidad de exigirlos de manera inmediata. Esta perspectiva neoliberal asocia pues como a los DECS, al Manual de Políticas Públicas y Participación Social, con acciones asistencialistas o prestacionales. Entonces, según esta postura neoliberal de enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales, nosotros podríamos concluir que para ellos, quienes sostienen esta situación,
es necesario tener en cuenta que dependen de una voluntad política, cosa pues que es preocupante porque no le asignan un carácter vinculante y que queda pues como al ir y venir de las situaciones o de las aspiraciones políticas, de las políticas públicas y los planes de gobierno y desarrollo que se den pues en cada uno de los estados que se hacen parte. Yo me aparto de esta postura, pues yo creo que somos un poco más soñadores y creemos que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos en sentido estricto y que por ser derechos son garantías que defienden la dignidad humana, estando incluso denominados como derechos sociales, son un requisito o son un tema conexo para poder disfrutar los derechos fundamentales o los derechos humanos de primera generación. Por ello, entonces, los estados tienen unas obligaciones jurídicas de respeto, de protección y de cumplimiento. La definición de los derechos económicos, sociales y culturales no puede agotarse en un contenido prestacional, es decir, en la provisión de bienes y servicios a cargo del Estado, sino que poseen un fin, y el fin de estos derechos económicos, sociales y culturales es buscar un bienestar general de las personas y los grupos humanos. Entonces, propenden por la realización de las condiciones que garantizan los proyectos de vida de los sujetos de derecho, tanto individuales como colectivos. Acá podemos observar también que estos derechos económicos, sociales y culturales pues no fueron desarrollados en 1968, sino que también tenemos otras directrices y otras instrumentos que nos han hablado de estos derechos económicos, sociales y culturales, son los principios de Limburgo, en los que se habla de los derechos humanos, las libertades fundamentales, indivisibles e interdependientes, también las directrices de Maastricht sobre las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, que manifiestan en el año 1997 que son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y que tienen que ser tratados desde la lógica y la perspectiva de la dignidad humana. También pues la Declaración de Quito acerca de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y los principios de Montreal que nos hablan sobre los derechos de la mujer al goce equitativo de los derechos económicos, sociales y culturales desde el punto de vista pues de un enfoque de género. Hasta acá pues continúo yo y le doy el paso a mi compañera Laura Victoria Cárdenas para que continúe pues con el ejercicio de la trazabilidad. Listo, gracias. Muy bien, Juan Esteban. Sí, Laura. Bueno, profe y compañeros, nosotros hicimos acá un cuadro comparativo entre la Carta Andina y el pacto específicamente. Entonces, pues antes de arrancar, pues tenemos que tener presente que hay una ley que vino a ratificar este pacto, que exactamente es la ley 74 de 1968, que luego ya posteriormente nos referiremos un poco más a ella. Entonces, para iniciar este cuadro comparativo, nosotros hicimos como la siguiente actividad y fue coger los artículos del pacto y mirar cuáles tenían relación muy específica con el pacto, con la Carta Andina. Entonces, de esa forma arrancamos y tenemos que el primer artículo del pacto nos habla de la libre determinación de los pueblos. Entonces, básicamente este artículo tiene 3 puntos fundamentales. Entonces, en el primer punto nos habla de la libre determinación, nos dice que obviamente bajo la estipulación de este derecho, digamos que se establece libremente la condición política de los estados y su desarrollo pues, económico, social y cultural. En el segundo punto importante de este artículo, tenemos que nos menciona que para lograr esos fines, pues todos los pueblos pueden disponer libremente de sus recursos, de sus riquezas naturales y pues que de esta forma deben lograr pues la subsistencia de sus pueblos. También nos mencionan en el siguiente punto que los estados tienen esa responsabilidad de administrar sus territorios y digamos que todo esto bajo la figura
y, digamos en conformidad con la disposición de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros hicimos el comparativo con el preámbulo de la Carta Andina y específicamente encontramos un párrafo que nos menciona específicamente que, digamos que bajo este acuerdo, pues los países decididos a consolidar y a promover esta unidad andina parten, digamos, de ese reconocimiento y de la diversidad de sus territorios y de sus pueblos, y que tienen como firme convencimiento pues el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, y también hace un énfasis muy especial en las libertades fundamentales. Entonces, bueno, eso con relación al artículo primero. En cuanto al artículo segundo, observamos también tres puntos fundamentales. Entonces, observamos que nos dice el artículo 2 del pacto que cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas. Entonces, cuando nosotros hicimos la relación con la Carta Andina, encontramos que en la parte primera de la Carta Andina, esta parte está en los principios generales. Entonces, encontramos acá en una parte muy puntual, que es exactamente el artículo 4, donde nos dice que dentro del marco del respeto de los derechos humanos, pues que se reiteran esas obligaciones y básicamente ese compromiso de los estados para lograr esa preservación, esa protección, esa defensa de la democracia, y finalmente pues hace especial énfasis en, en, en todo este tema de los derechos humanos. Entonces, esa es como la relación muy específica. En cuanto al artículo 3 del pacto, este artículo es muy cortico y específicamente nos habla de que todos los estados que hacen parte, que han firmado pues el pacto, se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres y a igual título, digamos, a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados pues en este documento. Entonces, la relación que le hicimos con la Carta Andina es específicamente la parte 2, que nos habla de la discriminación e intolerancia. Entonces, allí podemos mirar que es a partir del artículo 10 donde viene la Carta Andina a hablarnos de esto, y entonces nos dice exactamente que todos los estados pues se comprometen a tratar a todos, a todos los seres humanos pues bajo ese principio de la igualdad, y que se prohíbe cualquier discriminación por razón de racismo, de xenofobia, de sexo, de edad, de idioma, de religión, bueno, en fin, como todas esas aristas que realmente vienen a determinar como puntos específicos de discriminación. Bien. En el artículo cuarto, también es un artículo muy cortico en el pacto, y este artículo nos habla de que los estados del pacto, pues que reconocen en ejercicio de los derechos garantizados, que se podrán someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas en la ley. Entonces, digamos, aquí podemos pensar específicamente en ese principio de legalidad. Entonces, cuando nosotros hicimos el comparativo de ese artículo cuarto, entonces podemos mirar que observamos en la Carta Andina, en la parte 3 específicamente, la parte que habla de democracia y derechos humanos. Entonces allí se hace un especial énfasis a esto. Luego tenemos el artículo 5, que nos dice básicamente que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de derechos o libertades reconocidos en el pacto. Acá volvemos a los principios generales de la Carta Andina, donde realmente en todo este articulado se observa esto con mucha fuerza. Fabi, la siguiente, porfa. Listo. En el artículo 6, nosotros del pacto encontramos que los estados partes en el presente pacto pues reconocen el derecho a trabajar. Y este sí es un artículo que tiene dos punticos, y entonces nos dice que todas las personas tienen derecho a ganarse pues la vida de una forma digna, a escoger libremente un trabajo. También dice que los estados deben tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho. O sea, no es simplemente usted tiene el derecho ahí, sino que yo como estado le reconozco ese derecho y tengo que hacer
acciones para garantizar que en efecto este derecho sea pleno. Y nos menciona también otro puntico en ese artículo y nos dice que los estados deben brindar como todas las herramientas para que los ciudadanos, digamos, puedan acceder a este derecho al trabajo de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, que usted pueda ejercer un trabajo y no se vea como perjudicado porque usted piensa diferente a cómo se piensa en ese trabajo. Entonces se hace como que realmente se garanticen como sus libertades dentro de la ejecución de su trabajo. Cuando nosotros hicimos el comparativo, nosotros observamos que en la Carta Andina esto aparece establecido en la parte 5. Entonces, si se pueden fijar en ese cuadro, de aquí para adelante, todo nos lleva a pensar en la parte 5 de la Carta Andina, que estipula específicamente los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando revisamos la Carta Andina, allí hay hay unos numerales que nos identifican cada uno de estos derechos y allí encontramos el derecho al trabajo. Listo. Tenemos luego el artículo 7 del pacto. Este artículo nos habla específicamente que todos los estados que hacen parte pues, de este pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Entonces aquí volvemos a la parte 5 de la Carta Andina, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense que el artículo 8 y 9 se relaciona mucho con estos que estoy hablando, porque, por ejemplo, el artículo 8 nos habla de que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a participar de ellos, digamos, proponer situaciones nuevas en los sindicatos, condiciones que mejoren pues, digamos, su desempeño laboral y demás. Y vemos el artículo 9 que nos habla de la seguridad social. Incluso el pacto no lo deja solo en la seguridad social, dice, es que las personas, digamos, todas las personas de los estados tienen derecho a la seguridad social y no solo a la seguridad social, sino al seguro social. Entonces, hace como la mención muy específica del seguro social, porque, por ejemplo, encontramos en las diferentes constituciones que nos mencionan el derecho a la seguridad social y ahí se queda. Pero es que finalmente una cosa proviene de la otra, ¿no? Que tengas derecho a la seguridad social, pues también debería garantizarte tu seguro social. Entonces, bueno, estos artículos 6, 7, 8 y 9 hablan específicamente de el derecho al trabajo, de los sindicatos, de la seguridad social y demás, y esto está especificado en la parte 5 de derechos económicos, sociales y culturales de la Carta Andina. Bien, después tenemos el artículo 10, que nos habla de la protección de la familia, las madres y los niños, niñas y adolescentes. Acá volvemos a, bueno, esta es una parte si es posterior, la parte 9 de la Carta Andina que nos habla de los derechos de los grupos sujetos de protección especial. Acordémonos que allí en esta parte también nos mencionaban incluso el derecho de las personas privadas de la libertad, pero que digamos me pareció muy interesante y la profe hizo la mención en la clase pasada. Yo decía como, bueno, uno podría utilizar esto perfectamente en sus defensas y nadie lo utiliza, o sea, es como un instrumento que está ahí como relegado y es muy triste porque deberíamos utilizarlo, llevarlo realmente a la práctica. Entonces, bueno, haciendo este comparativo especial, digamos, de esta población, pues que debe ser protegida, hicimos digamos, el comparativo así. Bien, después tenemos el artículo 11, que nos habla en el pacto del derecho a los alimentos. Entonces, de hecho, este me causó curiosidad porque es bien específico y también nos pone como 3 puntos muy fundamentales y no solo menciona el derecho a la alimentación, dice que todo individuo debe estar como en su núcleo familiar y debe tener un derecho a la alimentación, además tener vestido, tener una vivienda adecuada y básicamente todas estas condiciones finalmente van a asegurar como unas condiciones mínimas de existencia. En el punto 2, y este me pareció muy importante, y es que dice que todos los estados deben evitar que las personas pasen hambre. Entonces, que debe como asegurar, digamos, todas las situaciones que se puedan presentar
para que el individuo pues no pase hambre. Entonces, bueno, cuando nosotros hicimos el comparativo, observamos que en la parte 5 de la carta, pues esto está estipulado en los derechos económicos, sociales y culturales. Esto específicamente está a partir del artículo 24, donde allí nos dice que, espérense, aquí está en el punto 6. Entonces dice que todos los individuos deben tener derecho a un nivel de vida adecuado, y que dentro de este nivel de vida adecuado encontramos alimentación, vestido, vivienda, y que obviamente esto va a mejorar las condiciones de existencia. Entonces, siempre que les he hablado de esta parte de los derechos económicos, sociales y culturales, fíjense exactamente en el artículo 24, en los numerales que aparecen ahí, que son 9. Bien. Luego tenemos acá el artículo 12, que nos habla de en el pacto, que nos habla de que todos los estados deben asegurar la salud física y la salud mental. Esto también está estipulado en la parte 5 de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos posteriormente el 13, que el artículo 13 del pacto nos habla del derecho a la educación, y también vemos esto reflejado en la parte 5 de los derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 14 también hace o sea, se relaciona mucho pues con el artículo 13, porque nos habla de que todos los individuos deben tener derecho a la enseñanza primaria y que realmente los estados deben hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para asegurar esta situación. Y esto lo hemos reflejado también en la parte 5 de la Carta Andina. Finalmente observamos el artículo 5, que nos habla en el artículo 15, perdón, del pacto, que nos habla de la participación en la vida cultural, y nos dice también allí que todos los individuos pues, de la sociedad deben poderse ver beneficiados por las situaciones de progreso científico. Y esto está también estipulado en la parte 5 de la Carta Andina, que nos habla de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esto de aquí, este es el análisis que hicimos, el análisis comparativo del artículo 1 al 15. Este pacto tiene 31 artículos, entonces mi compañero Fabio ya va a terminar de retroalimentarles. Muy bien, Laura. Gracias por tu presentación. Adelante, Juan Andrés. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Claro, muy bien, adelante. Bueno, continuando con la disertación iniciada por mis compañeros, seguimos a continuación con el ejercicio comparativo a partir del artículo 16, que está ubicado dentro de la parte cuarta de este instrumento. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque a partir de este artículo 16 ya se empiezan a presentar, ¿cierto?, unos compromisos o unas obligaciones para los estados parte dentro de este proceso. Pasa la diapositiva, Andrés. Y por favor, un segundo que aquí no me quiere. Bueno, tranquilito, tranquilito, vaya hablando y enseguida la pasa, no hay problema. Profe, no, dame un segundo, yo la soluciono, que no sé por qué se me bloqueó y no me quiere pasar de las diapositivas. Sí, se quedó ahí como... Perfecto, bueno. Ya pasó Andrés. Exacto, entonces esto lo ubicamos nosotros, lo ubicamos dentro de la parte 11, Administración de Justicia, artículo 64, Derecho al debido proceso. Es decir, ¿por qué? Porque los derechos. En esa parte inicial, a partir de este artículo 16 también se establecen unas obligaciones y la forma en que esas obligaciones se deben de cumplir. Es así como los estados parte asumen el compromiso de presentar al secretario general de Naciones Unidas un informe sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados en el ámbito, en el campo de la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que ampara este pacto. Es así como ese informe se debe presentar al secretario, quien dará traslado al Consejo Económico y Social de estos mismos. El Consejo Económico y Social, para la presentación de estos informes, también se le asigna la competencia de establecer cuáles van a ser los periodos, el término, el tiempo en que se van a presentar dichos informes. Y es así que ellos se habla de presentar informes en el artículo 17 por etapas. En el artículo 17, en la Carta de las Naciones Unidas le confiere atribuciones especiales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales al Consejo Económico y Social para la presentación de esos informes relativos al cumplimiento, ¿cierto?, y a las medidas que se hayan adoptado y la eficacia que éstas representen. El artículo 19
establece que el Consejo Económico Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general o para información, según el caso, los informes que se relacionen con este tema de los derechos humanos y que presenten los estados, conformes al artículo 16 y 17 que acabamos de analizar. Es así como ello también lo ubicamos dentro de esa parte onceava de Administración de Justicia dentro de la Carta Andina, haciendo relación al artículo 64 y el derecho al debido, porque se está estableciendo una dinámica que se debe observar y que se debe cumplir. Es así como en el artículo 20 también se habla que los estados parte, al igual que los organismos especiales, podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre todas las recomendaciones de carácter general, en virtud del artículo que acabamos de leer, el 19, o a toda referencia de tales recomendaciones que consten en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado, como lo decía hace un instante, por los órganos especiales, ¿cierto? Fabián Andrés, perdóname, devuélvete, porfa. En el artículo 20 ese consejo académico está bien escrito con S, en los otros está con C, para que corrijamos. Yo creo que Ani Juli también en la presentación hacía alusión a un consejo que es con S, pero es más ahí un lapsus, pues. Eso fue un lapsus que no es de importancia, pero para que le hagan la correccióncita. Listo. Ok, sí, acá está. Sí, ese consejo se escribe, ese consejo económico y social se escribe con S. Y los de arriba, los del 19 y el 18. Así es el mismo consejo, es el mismo órgano. Sí, es que el único consejo con C es el municipal. Es el consejo municipal, así es. Esa es una regla de ortografía, así la recuerda uno más fácil. No, pero estoy segura que eso fue un lapsus pues, de transcripción. Listo. Yo voto el 5, acabo de votar el 5. Profe, eso fue no. Eso fue, profe, eso es el corrector de Word. Sí, no, ¿sabe? A veces sí, porque uno le pone corrector automático y cambia a veces y ahí incurre en el error. No se preocupen, sí, adelante. Profe, entonces, continuando con el análisis, el artículo 21, el Consejo Económico y Social presenta a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los estados partes, de los organismos especializados, acerca de las medidas adoptadas y los progresos que se han realizado en los derechos amparados por el pacto. Este informe se debe presentar anual. Continuando con el análisis, en el artículo 22 y en el artículo 23 se hace relación a la asistencia técnica. La asistencia técnica en virtud de la cooperación y el desarrollo que se busca con estos derechos económicos, sociales y culturales. Es así como en el artículo 23 se habla que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la presentación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Esto lo vinculamos con el artículo 29 de la Carta Andina, porque se está buscando la creación de condiciones favorables y diseños de políticas de desarrollo nacionales y regionales, así como las para eliminar los obstáculos al desarrollo y la lucha contra la pobreza extrema y la inequidad, la promoción y cooperación subregional, regional e internacional, para que los resultados del progreso científico tecnológico se orienten a favor del desarrollo económico y social de las naciones y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional. Es así como con ello también se busca que incluso esos desarrollos tecnológicos se tomen en cuenta para el desarrollo económico, porque se habla que a partir de ese desarrollo económico es que las personas pueden mejor calidad de vida, y esto lo vinculan directamente con ese principio de dignidad humana. Es así como en el artículo 24 se habla que esta carta no puede ser interpretada. Para mí muy importante un principio general que es el de complementariedad de estos instrumentos internacionales, porque ellos buscan no trascender o aplicar sobre otro instrumento, sino que complementen esos instrumentos en razón de los derechos humanos y aquellos asuntos que no han sido tratados, que complementen. Y en aquellos asuntos que se tratan y que estos instrumentos se presentan como un obstáculo para ello, incluso dice que se puede dejar de aplicar con la finalidad de que esos derechos prevalezcan.
Es así como en el artículo 25 encontramos que ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente a todos los pueblos a disfrutar y utilizar plenamente y libremente de sus recursos y de sus recursos naturales y de sus riquezas, ¿cierto? Recursos naturales. Sus riquezas naturales. En ello y en el hecho del derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente sano. Esto lo podemos relacionar con el preámbulo, ¿cierto? En relación a la libre determinación de los pueblos, en relación al aprovechamiento de sus recursos y de sus riquezas. También encontramos en el artículo 26 la idea o el ideal de integración de todos los Estados miembros, ¿cierto? Es así como se deja abierta la posibilidad para que tanto los organismos especializados, así como otros Estados parte que hagan que estén unidos o que hagan parte de la Corte Internacional de Justicia o cualquier Estado que sea invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, puede adherirse al presente instrumento. Ya el artículo 26 nos habla de la firma, ratificación y adhesión, estableciendo pues un debido proceso, ¿cierto? Y que ese instrumento se debe firmar y se debe presentar al secretario general de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y también se le debe presentar posteriormente un instrumento de ratificación. Y que una vez presentada, una vez efectuada la firma y presentado el instrumento de ratificación o los instrumentos de adhesión para aquellos estados que se adhieren, una vez se haya depositado, como lo plasma el artículo 27, el 35º instrumento, pues entra en vigencia a partir del tercer mes. Pero también se habla que para aquellos estados que se adhieran, pues una vez adheridos al instrumento, empezará a operar 3 meses posterior a esa adhesión. Se habla también de la vincularidad y obligatoriedad, ¿cierto? Para todas las partes que suscriben, ratifican o que se adhieren al presente instrumento y la obligación que tienen de observarlo aquí es plasmado y los compromisos como la presentación de ese informe. También se facultan tanto a los estados, ¿cierto? Como a los organismos especializados para realizar enmiendas de este instrumento. Para realizar esas enmiendas también se establece un procedimiento que se debe observar para que se surta como tal ellas. Es decir, un organismo especializado o un Estado las puede presentar. Se las presenta al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social da traslado a los demás estados parte de esa enmienda. Si hay un tercio de esos estados parte que desean reunirse para discutir esas enmiendas, pues en virtud de ello, el Consejo Económico y Social citará una reunión para discutir las presentes enmiendas. Si las enmiendas salen avantes y son aprobadas por 2/3 de los estados parte, pues entrarán a operar previo a ser enviado al secretario de las Naciones Unidas para que haga la revisión de la misma. Una vez ello se haga, entonces se debe notificar, ¿cierto? Se debe notificar a todos los estados, incluso a los estados que ratificaron y aquellos que se adhirieron, cuando se entró en firme o cuando entró en vigencia el pacto como tal, cuando entró en vigencia la enmienda, para que con la finalidad que 3 meses posteriores a ello empiece a operar. Ahora, esta enmienda es vinculante para los estados que la adopten. Aquellos estados que no la adopten, pues seguirá siendo vinculante el pacto y las enmiendas que hayan adoptado con posterioridad. También nos habla, obviamente, de la autenticidad de este instrumento, porque como lo decíamos al inicio, es un instrumento que ha sido traducido en varios idiomas y se habla que independiente del idioma en que se presenten, pues van a gozar de autenticidad. Es así como, continuando en el artículo 3, esta Carta de Derechos Humanos, vemos que se afirma el principio de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, y que, en consecuencia, debe prestarse igual y decidida atención a la aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales, y del derecho al desarrollo. En la parte 3 de este mismo instrumento nos habla de la democracia y de los derechos humanos, y en el artículo 13 nos hace relación a que todos los pueblos andinos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla
para lograr la plena realización de todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. ¿Ello por qué? Porque como lo discutíamos incluso al inicio de estas sesiones la semana pasada, hablábamos que por allá la sentencia de la Corte Constitucional hacía referencia a que estos derechos económicos, sociales y culturales no hacían parte del bloque constitucionalidad porque no eran derechos fundamentales. Pero miremos cómo estos instrumentos que son anteriores incluso a ese análisis ya develaban que en virtud, como se decía al inicio, que es que son derechos de segunda generación, pero teniendo en cuenta que se habla de generaciones no atendiendo al nivel de jerarquía o importancia, sino atendiendo al momento histórico en que se desarrollan. Es por ello que se habla de generaciones solamente para atender al momento histórico, porque todos ingresan con la misma jerarquía como derechos fundamentales. Es así que en la ley 74 se reconoce que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Entonces vemos cómo estos dos instrumentos consagran ese ideal, ¿cierto? Ese ideal porque ya el compañero Juan Esteban nos exponía frente a las posturas que se manejan, ¿cierto? Esas posturas radicales que hablan de que esos derechos son prestacionales y esas posturas a las que nosotros nos adherimos en cuanto a que estos derechos son fundamentales. Por supuesto que sí. Es así como siguiendo con este instrumento, esta ley 74 del 68, también se hace relación de estos, ya sí no hicimos como tanto el cuadro comparativo para no entrar en el mismo desgaste por temas de tiempo, pero sí hicimos la enunciación de los derechos que se tratan en cada uno de los artículos, ¿cierto? La libre determinación, que lo vemos en la Carta Andina que está en el preámbulo, un recurso efectivo para ejercer los derechos ante las autoridades, la igualdad entre hombres y mujeres. También este artículo 4 que me generó gran curiosidad, ¿cierto? Como lo exponía ahorita, que es el derecho de suspensión del pacto para los estados en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. Y entonces también pone unas condiciones como la de informar a los estados partes de que va a suspender y pues hay ciertas peyorativas en él, como los artículos 6, 7, 8, en sus párrafos 1 y 2, sus artículos 11, 15, 16 y 18, los cuales no pueden ser suspendidos, al igual que los derechos que regulan, al igual que los instrumentos que regulan derechos fundamentales. El artículo 5 nos habla de que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales. El artículo 6 nos habla del derecho a la vida. El artículo 7 nos habla de que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, alimentos médicos sin su aprobación. También nos habla el artículo 9, reiterando este instrumento desde el artículo 9, el tema, como lo discutía ahorita la compañera Laura, para nosotros que somos penalistas, en el tema y en el ámbito penal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este instrumento, tanto la Carta Andina como, estos DECs, tratan el tema directamente de las personas privadas de la libertad. En la Carta Andina lo observamos, como ya la compañera Laura había hecho mención, lo observamos en la parte novena de los derechos de los grupos sujetos de protección especial, ¿cierto? Y en esa parte novena, pues aparte de regularse los derechos de los adultos mayores, de las mujeres, de las personas desplazadas, de los derechos de las personas que se encuentran de los derechos de las personas que son migrantes, que se encuentran, o apátridas, que no tienen nación, y también se regula precisamente los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero entonces ahí haciendo ese comparativo vemos cómo este instrumento habla del derecho a la libertad, ¿cierto? El derecho a la libertad y a la seguridad personal y cómo ninguna persona puede ser juzgada sino en virtud, pues, o sea, no puede ser, eso lo miraremos adelante, pero debe ser juzgada dentro de un plazo razonable. Perdóname, Andrés, yo creo que ya debes ir cerrando para poderles dar espacio, creo que al último grupo, ¿cierto? Sí, claro. Falta un grupo. Entonces, se hace pues esa relación en este articulado a esos derechos
fundamentales, ¿cierto? Esos derechos de las personas privadas de la libertad, la presunción de inocencia como principio fundamental jurídico penal, y también se hace relación en este articulado que trae la ley 75 del 68 a esa situación que es complementada por la Carta Andina, o sea, no hablan de lo mismo, se complementan. ¿Por qué? Porque la Carta Andina nos hace relacionar unas mejores condiciones de vida, a evitar la violación de derechos humanos, a desarrollar programas que efectivamente permitan la reinserción social. Ahora, ya para ir finalizando, a partir del artículo 28, este instrumento también establece el Comité de Derechos Humanos, ¿cierto? Establece el Comité de Derechos Humanos y cómo va a estar conformado. Va a estar conformado por 18 miembros, los cuales se van a elegir por votación secreta y que van a ser elegidos conforme a la distribución geográfica para un periodo de 4 años por cada uno de los estados, ¿cierto? También se afirma que si de pronto uno de estos miembros del comité deja de desempeñar su función por alguna situación diferente a la ausencia temporal o por alguna situación como la muerte, pues entonces el secretario general de las Naciones Unidas puede declarar vacante ese puesto. También aquí en este instrumento se ratifica el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que este fue adoptado y abierto a la firma de ratificación en 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo, el cual faculta al Comité de Derechos Humanos que se establece en la parte 4 del pacto para recibir y considerar las comunicaciones de los individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto, ¿cierto? Entonces, los individuos remiten esta comunicación al comité para ser estudiado. El comité tiene la función, la obligación de estudiar estas comunicaciones, lo hace a puerta cerrada, envía traslado al Estado que está vinculado en esta situación para que se pronuncie frente a ello, en un término que no puede ser mayor a 6 meses. Y ya el comité, posterior a enviar, examina esa evaluación y después comunica tanto al individuo como al Estado cuáles son sus consideraciones referente al caso. Y también lo puede hacer en el sentido de que el comité lo primero que evalúa ahí es que el caso que se está proponiendo, que se está exponiendo para su valoración, no haya sido valorado por otros entes internacionales, ¿cierto? Y el tema de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado los instrumentos internos para hacer valer esos derechos fundamentales, pero también este se secciona. ¿Cómo así que se secciona? Sí, es decir, si se están interponiendo si se están interponiendo esas herramientas judiciales para el derecho, pero hay una mora injustificada pues entonces también sería competente este comité para conocer de esa situación. Muy bien, Fabio Andrés. Excelente, una presentación muy completa con unos fundamentos muy sólidos del derecho internacional público. Bien, entonces tenemos un último equipo. Profe, hay 2 grupos pendientes. Dios santo. Bueno, se extendieron mucho los compañeros, pero bueno, lo importante es que puedan tener el uso de la palabra y desarrollar el análisis que nos quieran presentar. ¿Qué grupo quiere seguir? Si quieres, seguimos nosotros. Luisa, listo. Entonces, adelante. Importante que seamos breves, ¿sí? Luisa está con Carlos, profe. Carlos Andrés Vargas. Sí, adelante.